Vivir una vida extraordinaria requiere encontrar un equilibrio entre dos extremos, como si fuera una moneda que de un lado dice conquista. La vida se trata de conquistar, de planificar, de tener objetivos, de tener metas, de preguntarnos dónde estoy, dónde quiero estar y qué puedo hacer para cerrar esa brecha. Eso requiere planificación, eso requiere hacer algo con la ambición, la tenacidad, el querer dejar una huella, una marca, el querer construir algo. Eso requiere conquistar. Sin embargo, la moneda tiene otra cara. Y del otro lado, la misma moneda dice, ríndete. Una vida plena de sentido requiere también saber relajarse, saber entregarse, saber entender que hay cosas que aunque uno planifique, ordene y quiera que sean como uno quiere, no van a ser así. Porque hay cosas que no podemos manejar. Hay misterios que no podemos controlar. Y por lo tanto también tenemos que aprender a vivir al mismo tiempo, rindiéndonos. Rendirse no es malo, es bendecir, es agradecer, es encontrar la posibilidad de entender que la suficiencia está en simplemente ser y no en el hacer. La vida plena judía nos invita a vivir en el medio de estas dos caras, en el guión, en el intersticio, en aquello que une la conquista y el rendimiento. Y así es la vida judía. La semana judía se divide en dos. Shabbat, un día para rendirnos, un día para agradecer todo lo que es celebrar, el día en que está prohibido crear cosas nuevas, simplemente reconocer todo lo bueno que uno ya tiene. Y eso requiere animarse a sumergirse en el mundo de las preguntas sin respuesta, en el mundo de la bendición, del compartir la mesa, del celebrar y agradecer. Y después termina Shabbat. Y hay 6 días que la tradición espera que podamos conquistar, que podamos hacer un tikún, que es mejorar, que es tratar de que el mundo se vuelva mejor porque nosotros estamos en este mundo. Y eso requiere que podamos contribuir, que podamos traer lo mejor que tenemos. Este es el espacio en el que vamos a aprender a vivir en el medio, aprender a vivir en la conquista y el rendimiento. Y por eso lo llamamos conquista y ríndete. Así que quiero invitarte en cada encuentro y en cada episodio a que compartas con nosotros cuándo sientes la fuerza de la conquista y cómo se siente. Y cuándo sientes que te rindes. Pero no que te entregas, rendirse no es malo. Es conocer los propios límites. Es importante saber descansar. También, además de crear. ¿En qué momentos sientes ese rendimiento en tu vida? Y explorando estas áreas, vamos a sumergirnos en este segundo episodio para desarrollar la segunda faceta de esa vida espiritual y tratar de encontrarla aquí, en el punto medio, en donde se une estos dos caras para vivir con una plenitud especial. Por eso exploraremos en este episodio aquel atributo que después de la humildad es tal vez uno de los más necesarios, especialmente en el mundo en que vivimos, un mundo apresurado, un mundo donde estamos acostumbrados a apretar un botón. Hoy en día es con el dedo hacer clic, ni siquiera sobre una pantalla, tan solo apoyar el dedo sobre la pantalla y automáticamente podemos empezar a ver una película, comprar algo. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez que lo que vamos a explorar para vivir una vida espiritual y profunda es el punto equilibrado y justo de este atributo que tanto necesitamos, que es la paciencia. Entonces quiero comenzar por preguntarte, que me dejes aquí en los comentarios, ¿qué cosas te impacientan? Qué difícil esta pregunta. No hay un día en que nuestra paciencia no se vea saboteada. En mi caso,
depende del momento, pero es cuando el de adelante maneja a una velocidad más lenta de la que yo necesito que maneje. No hay nada que me impaciente como eso. ¿Qué me impacienta? Cuando estoy apurado y tengo que salir de mi casa. Y necesito que mis hijos y mi esposa y todo rápidamente no demoren y que salgan todos preparados. Y parecería que el universo me lo hace a propósito. Los niños no encuentran su ropa. Mi mujer tarda más de lo que yo necesito. Y me empiezo a sentir ya con esa irritación que trae la impaciencia. Otra, cuando Internet funciona lento. No existía Internet hace mucho tiempo, digamos, atrás, no es que siempre tuvimos esto, pero la aparición de Internet, y hoy es como que si está lento, nos empieza a agarrar ya una de ansiedad, como que va muy lento, las páginas que cargan lento, no hay señal, el Wi-Fi no funciona, todas esas cosas que generan impaciencia. Me encantaría saber cuáles son las tuyas, si hay algo que te genera impaciencia y por qué. ¿Y qué podrías hacer? Es lo que vamos a explorar juntos. Y de eso se trata, tratar de desarrollar una vida donde podamos mejorar estos niveles de impaciencia. Lo peor con la impaciencia es que ya es lo suficientemente agotadora en sí misma, pero el problema es que la impaciencia arrastra otras emociones que son tan negativas como la impaciencia. Es decir, se manifiesta y nos hace que nos enojemos. Tal vez le gritamos a alguien o actuamos rápido o decimos algo rápido que después nos tenemos que arrepentir. Nos frustra. Es un sentimiento de frustración, de, nos ponemos irritables, o sea, somos molestos. O sea, es que no solo nos molesta la impaciencia, lo que genera también es muy dañino y nos damos cuenta que nos hace mucho daño. Y por lo tanto tenemos que explorar, desde la tradición judía, desde la sabiduría ancestral y milenaria, la paciencia en su punto justo, en su punto ideal. Nuestros maestros van a comenzar enseñando que hay atributos de Dios que leemos en la Torá y en la Biblia que son dignos de imitar. Algunos son más difíciles y esos no son los que tenemos que poder usar, sino simplemente aprender para no hacer. Dios es muchas veces severo y muy castigador, pero hay un atributo de Dios que nuestros maestros van a traer una y otra vez, y es su paciencia. La capacidad de que, más allá de cómo uno se imagina a Dios, no importa los atributos que uno quiera imaginar de cómo es o cómo uno piensa sobre Dios, el atributo divino, por esencia, es la paciencia. Dios es paciente. El misterio de la vida, del tiempo, de cómo orbita el cosmos, del universo, de las cosas, de la naturaleza, de los ciclos, tiene su ritmo, tiene su paciencia y lo podemos incluso valorar porque si el misterio del universo no tuviese paciencia con nosotros, no viviríamos ni un día. Imaginen el nivel de impaciencia que nosotros tenemos si eso fuera puesto sobre nosotros, sobre cómo somos evaluados, si Dios no tuviera paciencia. Imaginemos las relaciones que tenemos, quienes tenemos hijos o quienes tenemos estudiantes y tenemos que esperarlos y a veces no podemos ni tolerar eso. Imaginen si fuéramos medidos con esa misma vara sobre cómo actuamos en el mundo. Si el nivel de paciencia de Dios no fuera infinito, tan ilimitado, sino que nos juzgaría automáticamente y diría, no tengo paciencia para ti como ser humano que tiene que aprender y tiene que poder desarrollar sus etapas, sus aprendizajes. Y justamente la maravilla del mundo es que el mundo no funciona así. El mundo nos tiene paciencia, la vida nos tiene paciencia. Nos equivocamos cientos de veces a cada instante y sin embargo recibimos el regalo de poder seguir respirando, de que el corazón siga latiendo sin que nosotros hagamos nada, de que siga apareciendo alimento del cual necesitamos para sobrevivir y que nosotros no creamos. Todo eso es porque hay paciencia en este misterio del universo. Dios tiene mucha paciencia y nosotros deberíamos emular esa paciencia que Dios tiene, no solo en nosotros, especialmente sobre nosotros mismos,
sino sobre nuestros hijos, sobre nuestros amigos, sobre nuestros padres, sobre la vida misma. Nadie dijo que es fácil desarrollar la vida espiritual y por eso este espacio puede parecer simple, pero es profundamente desafiante, difícil, pero muy importante. El problema principal que tenemos con la paciencia es justamente cómo reaccionamos frente a lo que nos desafía en esa impaciencia. Puede ser verdad que estemos atrasados y que la reunión importante a la cual nos están esperando estamos llegando tarde. Y eso nos genera el sentimiento de impaciencia. Puede ser verdad que sobre algo que estamos haciendo necesitamos una respuesta ahora mismo. No podemos esperar. Puede ser verdad que haya consecuencias negativas si perdemos ese vuelo y pagamos la semana de vacaciones, incluido el hotel y todo lo que teníamos, y eso va a afectar y vamos a haber gastado dinero que no vamos a utilizar. Y nos va a molestar porque el avión se atrasó, porque el transporte que tenía que llevarnos se demoró, porque hay más tráfico del que podemos controlar. Por lo tanto, es real el sentimiento de la paciencia. Pero lo que es muy diferente es enfrentar la paciencia tal cual como es y decir, esto me está causando impaciencia. Y como dije, es simple saberlo. No es fácil poder vivirlo y experimentarlo. Y es muy diferente entrar en una entropía autodestructiva de mal humor, de queja, de sufrimiento, como dijimos antes, de irritabilidad y de maltrato hacia otros. Es decir, que ya la impaciencia nos pone mal y podemos notarlo, pero es mucho peor sucumbir ante eso y sumarle todo lo otro, que generalmente lidia, como estamos viendo, con miedos, con frustraciones, con otras cosas. Voy a perder el trabajo, voy a perder dinero, me van a despedir. Todo eso es el miedo que está detrás del sentimiento de la impaciencia cuando se torna en su peor versión. Y por lo tanto es obvio que lo peor siempre es aumentar el dolor y traer más sufrimiento al sufrimiento. No solo estoy sufriendo porque se me hizo tarde, sino que estoy sufriendo que sufro que se me hizo tarde. No gano nada con eso. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para vivir mejor nuestra vida, que de eso se trata este espacio, de poder conquistar y rendirnos al mismo tiempo. Nuevamente, ¿qué cosas puede identificar, habiendo hablado de esto que desafía su paciencia y que ven que hay algo en que empieza a irritarlos y que ven que les da miedo, que les asusta, que les molesta, que los enoja? Ese es el gran paso, es el primer paso para desarrollar una vida espiritual con más paciencia. En la tradición judía lo que hacemos es explorar en profundidad el significado de cada uno de estos atributos, tratar de entenderlos, qué son, qué no son, cuáles son los extremos, cuándo están desmedidos y cómo podemos ponerlos en su punto medio para vivir mejor nuestras vidas, que de eso se trata. Venimos por poco tiempo y lo que tenemos que hacer es poder, dentro de todo, pasarla bien, crecer, desafiarnos, aprender cosas nuevas, pero disfrutar y sentir que vivimos plenamente y que no fue todo solamente una pesadilla y un sufrimiento. Entonces, ¿qué es la paciencia? Y aquí vamos con una definición. En hebreo la paciencia se dice sablanut, y esto comparte la raíz hebrea con otra palabra que es sevel, que significa sufrimiento. Sabal significa cargar. Es decir, ¿qué podría tener en común estas tres palabras? Si yo miro el mundo y lo nombro a través de este lenguaje tradicional de mi pueblo judío, y digo, yo no hablo de paciencia o impaciencia, hablo de sablanut, y ahí cuando construyo el mundo veo que se asocia con el sufrimiento y con cargar. La respuesta para nuestros sabios es que ser paciente implica cargar con el peso del sufrimiento, sin desmoronarse. De hecho, en español, si lo pensamos, el término sufrir proviene del latín y se compone de sub, que quiere decir bajo, y ferre, que significa llevar. Es decir, la palabra significa soportar o aguantar algo bajo una carga o una presión.
Por eso la persona que sufre, en la salud se lo llama el paciente. La paciencia es la capacidad de soportar el peso de que las cosas no están sucediendo como yo quiero. Repito la definición porque es muy importante entender qué es la paciencia. La capacidad de soportar el peso, que las cosas no están sucediendo como yo quiero que sucedan. Entonces, ¿qué afecta a nuestra paciencia? Lo que hablamos en el episodio anterior. Por eso el trabajo espiritual comienza con la humildad. Por eso tenemos que entender justamente que lo que no podemos tolerar, lo que no podemos soportar, es lo que nuestra mente quiere que sea de una manera diferente de lo que es. Y ahí es cuando tenemos que rendirnos, pero aplicamos la conquista. Y por eso sufrimos. Porque no podemos conquistar aquello que no sucede con la sincronicidad que nosotros queremos. Podemos planificar, tener objetivos, pero hay que tener ese margen del ego, de la anavá, de la humildad, para entender justamente que la sincronicidad se va a dar con el tiempo también, que las cosas a veces se dan sin que lo podamos controlar. La paciencia, una vez más, lidia con tolerar ese sufrimiento de que las cosas no se den con esa sincronicidad que yo creo que debería suceder. ¿Y quién me dijo a mí que todo se va a dar con la sincronicidad que yo quiero? Que la persona de adelante va a manejar a la velocidad que yo necesito. Que toda mi familia se va a organizar y bajar exactamente cuando yo quiero. Que Internet va a funcionar con la velocidad que yo necesito todo el tiempo. Y que todo va a suceder cuando yo quiero, como yo quiero. El problema es mío. Es un problema de mi ego. Es un problema de que no tengo la humildad para soportar esto que no está sucediendo como yo pretendo que suceda. Pero como todo, hay que encontrar el punto medio. Hay que saber vivir la humildad de la paciencia en su lugar apropiado. Por eso una persona que tiene poca paciencia, obviamente, vive con rabia, vive con frustración. Es evidente. Y ya sabemos por qué sucede. Porque quiere que todo sea como esa persona quiere que las cosas sean. Pero también para nuestros sabios, demasiada paciencia tampoco es bueno, porque lleva a una inacción o una actitud incluso fatalista. No hay nada por hacer. Es una entrega. Y tenemos que encontrar ese punto medio. A veces ser paciente no es una virtud. Si una persona está sufriendo, no necesita que nosotros tengamos paciencia. De hecho, una injusticia requiere que nosotros tengamos la capacidad de ser impacientes con esto y decir esto está mal y actuar. Y no decir, bueno, hay que tomarse paciencia y ver cómo van las cosas. E incluso en la tradición judía, una de las mitzvot más importantes, de los mandamientos más importantes, que es tzedakah, que es dar dinero a quien necesita, poder contribuir para el que no tiene para comer, es una mitzvah que no tiene braja. No se dice una bendición. No se dice gracias Dios que me permites ayudar a otros. Simplemente hay que actuar, porque no es un tema de uno, es que el otro necesita y es urgente. Y ahí no podemos tener paciencia. Cuando alguien necesita de nosotros, tenemos que poder actuar. Tenemos que poder contribuir y no estar tranquilos frente a esa demanda. Todos nosotros vamos a querer hacer muchas cosas en la vida y tenemos que enfrentar y aceptar esta falta de control que vamos a tener. Si no, vamos a sufrir mucho más y agregar sufrimiento a ese sufrimiento. Como queremos que las cosas sean rápido, la pregunta que tenemos que hacernos incluso, y que los invito a preguntarse es, ¿realmente quieren que las cosas pasen rápido? ¿Que las cosas no tengan su propio tiempo? ¿Queremos que se nos pase la vida o poder disfrutar cada instante y cada momento y tener la paciencia de saborear donde estamos? Y no, bueno, a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. De eso no se trata vivir. Eso es que pasen las cosas, que pasen rápido, es no tener la capacidad de estar conectado con lo que está sucediendo y poder disfrutarlo. Y eso requiere poder entender, nuevamente, los tiempos y la paciencia que se requiere para cada una de estas experiencias. La idea de la fantasía, que algún día sentiremos que hicimos todo lo que teníamos que hacer también, lidia con nuestra incapacidad de soportar esa paciencia. No vamos a poder hacer todo lo que sentíamos que teníamos que hacer. Y si vamos a aceptar esto, también tenemos humildad
y también podemos vivir con más paciencia. Haremos lo que podemos hacer. El tiempo es el mismo para todos. Hay un espacio, de todas maneras, que tenemos que desarrollar y tenemos que trabajar. Y el desafío con la impaciencia justamente es que actúa muy rápido sobre nosotros. Es como que antes que nos demos cuenta ya nos ganó de mano y ya estamos respondiendo mal, gritando, le tocamos así la bocina al auto de adelante. Sin embargo, los maestros del Musar y los sabios enseñan que existe un espacio para vivir más pacientes. Y es justamente lo que quiero que nos podamos llevar. Es un remedio para esto. Y se trata de encontrar ese espacio. El espacio, como dice el rabino Per, entre el fósforo y el lado rugoso de la caja que enciende a esos cerillos. Es decir, hay un instante en el cual uno toma la caja del lado rugoso y tiene el cerillo donde va a encender y prender fuego todo. Y ese espacio, ese milisegundo, ese instante, habita la eternidad de decidir qué vamos a hacer. A cada instante se presenta ese estado en el cual nosotros sabemos que la impaciencia está siendo atacada. Y podemos tomar ese instante para decidir si vamos a prender fuego todo o tratar de anticipar, como decían los sabios, que el sabio es el que puede ver lo que van a hacer, el que puede anticipar que si yo reacciono y prendo fuego, voy a decir algo que no quería decir, voy a hacer algo que no quería hacer, la moneda va a caer del lado equivocado y eso va a traer consecuencias. Por lo tanto, hay una cosa que es inevitable y otra cosa que es evitable. Podemos sentir nuestra impaciencia que empieza a brotar. Eso es inevitable, lo estoy sintiendo. Pero lo que podemos evitar es justamente no dejarnos sucumbir ante esa experiencia. Decidir y entender, esto que estoy sintiendo es mi impaciencia y voy a tomar la decisión de con tan solo nombrarla, poder darle aire a ese espacio y no reaccionar. Y los sabios dicen que en ese espacio, el poder nombrar el espacio, el decir me estoy impacientando, es el 99% del trabajo espiritual. Es la conciencia de que eso está brotando y que tengo que poder cambiar. Por lo tanto, este primer paso que vamos a hacer es simplemente nombrar el sentimiento. Como dije, para los maestros del Musar es rendirse. Es el 99% del trabajo espiritual. Cuando uno siente eso, tiene que decir, me estoy impacientando y voy a elegir simplemente no sucumbir más que este sentimiento que yo llamo impaciencia. Y en ese espacio que habita entre el lado rugoso de la cajilla de los cerillos y la persona que se acerca, decir, no voy a encender esto y darme ese espacio para actuar distinto. Hay otro ejercicio que también quiero sugerir y es uno de los mejores que conozco. Y es justamente el de sentarse en un momento en que uno no está impaciente y explorar qué cosas lo impacientan. Y trabajar imaginando, cerrando los ojos y trayendo una escena de esa persona o esa situación que siempre me impacienta. Traerla cuando no está sucediendo, cerrar los ojos y el cuerpo no distingue lo que la mente alimenta en ese momento, no sabe si está pasando o no de verdad. Y es una oportunidad para regalarle al cuerpo y a la mente una reacción diferente. No reaccionar, imaginarse que uno reacciona distinto, que uno no se impacienta. Y si uno logra eso, uno le da la posibilidad a la mente que cuando suceda aquello que me impacienta, yo ya le di de comer una idea diferente a mi cuerpo y a mi imagen. Y sé que me vi a mí mismo actuando distinto, actuando con paciencia. Por lo tanto, el siguiente ejercicio es el de poder imaginarnos a nosotros mismos actuando diferente cuando algo que nos impacienta no está pasando, para que cuando suceda, nosotros ya vimos que podíamos reaccionar distinto. Así que frente a la impaciencia, nuevamente, nombrarlo como impaciencia y lo segundo, trabajar escenarios de impaciencia cuando no me están sucediendo para que cuando me sucedan, he desarrollado mi currículum espiritual y estoy más fuerte para poder enfrentarlos. Son las dos herramientas para poder ir mejorando, poder encontrar ese punto medio de ese conquista y ríndete, de
y una vida más paciente, una vida con más humildad sobre la paciencia. Los frutos de la paciencia son enormes. Y debemos recordar una vez más, conquista y ríndete es la vida en el punto medio. Es ambas formas. No se trata de no hacer nada. Por eso, ser paciente no significa ser pasivo. Tenemos que hacer un esfuerzo por impulsar una trayectoria que deseamos para nuestras vidas. Tenemos que hacer algo que sintamos que hemos conquistado en nuestra vida, lo que queríamos conquistar. Hacer eso es ponerse del lado de conquista. Solo que debemos incorporar siempre el rendirnos. Porque no siempre eso que esperamos sucederá con la sincronicidad que imaginamos, y eso no debería traernos dolor. No significa que Dios no nos quiere, o que el universo está en contra de nosotros y siempre nos sale todo mal, sino que es el misterio que maneja su propio tiempo también, y que nosotros no lo podemos manipular o controlar como queremos. Poder vivir una vida con la paciencia en su lugar apropiado es uno de los desafíos más grandes de desarrollo espiritual. Si la humildad ya es enorme, el cultivar el arte de la paciencia, con todos los desafíos que a cada instante a todos nos desafían y que sabemos que no hay día en que nuestra paciencia no se vea desafiada, es tal vez la recompensa más grande si podemos empezar a tomar conciencia de estas ideas y a practicar estos dos ejercicios: nombrar la impaciencia e imaginar escenarios donde reaccionamos distinto para prepararnos y hacernos más fuertes. En los momentos en que los que uno logra y que he logrado vivir con esa paciencia, siento que estoy más conectado con el universo, con Dios y con la vida. Así que quiero invitarlos nuevamente a que compartan sus comentarios, me dejen sus opiniones, qué cosas los impacientan, que practiquen estos ejercicios y que podamos encontrarnos cada vez más en ese medio, en ese lugar preciso, justo, para vivir vidas mejores, vidas con sentido, vida en la que hemos sentido esa conquista y el rendimiento. Nos vemos en el próximo episodio.